喂，你好，我姓张福顺，I'm from Ich heiße China. Dieter Klingbeil, ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland. Blessings in to all, Bayern. my name is Danielle and I'm from the United Hallo, States. mein Name ist Ann-Kathrin Farnbacher. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem... Hello, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois, in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores, soy del país de Perú y Quito. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto es una visitación con el pastor Uber Lozano. En el capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice la Sagrada Escritura del Evangelio según San Lucas. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Es la descripción bíblica que habla acerca de la manera que se debe comportar el hombre frente al Señor, el Dios de soberanía que busca en nosotros cambios radicales. En especial quiero hacer énfasis en el día de hoy, aquí en Visitación, sobre lo que Juan el Bautista les contestó a los soldados. Les dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Hay algunos que hacen esta pregunta, ¿puede un militar ser cristiano? ¿Puede un policía ser cristiano? Claro que sí, mi estimado amigo, puede ser cristiano. Solamente que la Biblia enseña que ese hombre que está dentro de un uniforme militar debe conformarse con su salario, no hacer extorsión como explica Juan el Bautista aquí en la Sagrada Escritura, y vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. El Señor está también llamando a todo militar, a todo policía, para que venga a los caminos de Dios. Note usted que el amor de Dios es tan grande, que la misma Biblia dice que ha establecido el Señor Dios Todopoderoso las autoridades de una nación. Con este amor tan inmenso está diciendo que a usted le aportó el sentir de ser militar. Qué lindo que un hombre que esté aportando y que esté ministrando justicia en este país pueda tener a Jesucristo en su corazón y que no sea de pronto esa voz desértica que no tiene paz, que no tiene amor y que no tiene gratificación hacia lo que Dios puede hacer por él. Hoy en Visitación vamos a estar narrando acerca de los primeros militares cristianos que vinieron a estas tierras de nuestra patria colombiana. Y también queremos mostrar el testimonio de un coronel, un hombre de Dios que hoy está explicándonos acerca del por qué venir a Cristo y evidenciando a través de su vida cambios importantes por el amor del Señor hacia su corazón. Es el coronel Gustavo Adolfo Espina de la Fuerza Aérea. Así que no cambie de canal, recuerde que hoy estamos en Visitación. Hoy presentamos Conquistados por el Evangelio. Al incursionar en la historia de Colombia, para descubrir un registro sobre los primeros militares cristianos evangélicos en el continente colombiano, encontramos que los primeros testimonios de la Reforma llegarían a través de la Legión Británica, cuya mayoría de integrantes era de extracción protestante, y algunos presbiterianos, como el coronel James Fraser, quien comandaba la Legión Británica compuesta por 4.096 soldados ingleses. Enfrascados los próceres en la guerra
cuentan en un momento histórico con la ayuda de los británicos, que tras 11 años de acción bélica junto a los ejércitos libertadores, llegan al triunfo con las armas republicanas. A partir de este momento, es necesario entonces organizar el Estado, la economía, proteger la población, educarla, formar los nuevos ciudadanos. Bolívar, guía de la revolución, crea la República de Colombia. El Congreso de Angostura, primero y luego el de Cúcuta, fijando las leyes por las que se regirían los nuevos estados. Los próceres se sentían profundamente agradecidos con la Legión Británica y por el auxilio prestado durante la Guerra de Emancipación. Algunos miembros, una vez retirados de la milicia, decidieron voluntariamente quedarse a vivir en nuestro país. Uno de ellos fue el coronel James Fraser, quien se casó con Petra Vergara Santander, sobrina del general Francisco de Paula Santander. El coronel Fraser vivió en la casa del general Santander allá en Bucaramanga y le ayudó a este a redactar la Constitución Política de Colombia. Fraser escribió a Inglaterra pidiendo misioneros para el nuevo país liberado de Colombia, pero no obtuvo respuesta oportuna, por lo que se dirigió a la Junta de Misiones en los Estados Unidos, y estos respondieron enviando al reverendo Henry Barrington Pratt, quien llegó a Santa Marta el 8 de marzo de 1856. James Fraser, de la Legión Británica o Legión extranjera, vino aquí a apoyar el ejército libertador y que en este lugar se conociese los principios bíblicos del conocimiento sagrado y que pudiesen establecer en su corazón la palabra que guía hacia el hombre para que adore y alabe el nombre de Dios y tenga la certidumbre de que un día le va a ver cara a cara en el reino celestial. La Iglesia de Colombia nació por la evangelización de hombres que no eran pastores, que no eran apóstoles, solamente eran creyentes, mas lo importante en este caso y de especial bendición para nosotros los colombianos era que eran militares cristianos como el coronel James Fraser y los soldados que venían de una iglesia presbiteriana allí en Inglaterra. Así que si usted, estimado oficial del ejército, suboficial de cualquier estamento militar, Armada Nacional, policía, quiere tener un acercamiento a Dios, haga la voluntad del Señor obedeciendo su preciosa palabra y en el lugar en donde usted sea enviado, que allí pueda compartir también la palabra de Jesús para que los hogares colombianos sean transformados por la gracia divina redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerde que usted puede ser el canal de bendición con la palabra de Jesucristo a los pueblos y a las naciones. ¿No tienes amigos y amigas solteros en tu iglesia? ¿Piensas que estás solo o sola y te sientes frustrado? Por eso el Ministerio Internacional Generación de Linaje, apoyado por pastores y ministerios a nivel interdenominacional de Latinoamérica, te invita para que visites nuestra página web www.christianlovelatin.com. Empieza tu primer paso a relacionarte con otros creyentes, solteros y solteras de América Latina. En busca de la historia, la proposición de James Fraser al general Santander sería el conocimiento de Cristo, como el que protestó también a los religiosos de la época, entre los que estaban fariseos, saduceos y otras sectas imperantes en su transitar como el Hijo de Dios en esta tierra. El pensamiento revolucionario de los próceres de la independencia eran un buen terreno para empezar a sembrar un evangelio que se estaba haciendo notar en Europa ante la reforma que ya había propuesto mucho antes Martín Lutero y otros reformadores.
Es por estos datos consignados en la historia colombiana que nos aventuramos a afirmar que el Evangelio del Señor Jesucristo, que propone la Iglesia Cristiana Evangélica de nuestra nación, no llegó por los labios confesos de un pastor o misionero extranjero, que en una realidad sí vendría después, pero que en los inicios de esta gran masa de hombres creyentes que conformamos la patria que tanto amamos, le damos gracias a Dios y a su mensajero uniformado venido de lejanas tierras, el coronel James Fraser. Según la Biblia, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. También los caminos del Señor no son nuestros caminos. Eso lo detalla el Señor y se puede evidenciar cuando uno ve en la conversión de una persona que se hizo realidad la Sagrada Escritura. Es así que en el corazón del coronel Gustavo Adolfo Ospina de la Fuerza Aérea Colombiana, él quería aprender a cómo liderar para lograr conseguir fines económicos y que pudiese tener una solvencia material bien amplia, que eso es bueno. Pero déjeme decirle que el Señor tampoco quiere que usted y yo seamos solamente apegados a lo material, porque Él ha diseñado un plan de salvación para brindarnos toda la plenitud de la bendición, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Y en el corazón del coronel Gustavo Adolfo Ospina, él pretendía, según su pensamiento, seguir en ese orden de ideas. Pero Dios, que es soberano y que llama a su pueblo y llama a sus hijos, le había marcado ya un proyecto de vida, pero caminando no en su propio concepto, sino en el camino de Dios, para que recibiese a Jesucristo como su Señor y Salvador por siempre. El respaldo de Dios estuvo con el coronel James Fraser en las luchas libertadoras por la independencia colombiana, que pretendía liberarse de un yugo político que imperaba sin la aceptación de los criollos patriotas. Pero esa gloria soberana hizo que en Colombia se fueran cautivando los corazones de hombres y mujeres nacionales para ir en pro de una causa no religiosa, sino más bien de una forma de vida como lo es el cristianismo. El tiempo ha pasado y la presencia del Evangelio bíblico continúa con nosotros. Basta con mirar los hombres de Dios de estos tiempos para corroborar que el que empezó la obra no solo la terminará, sino que continúa, no importando las dificultades. Y en una mención, como se diría en el ámbito militar, podemos dar un parte de victoria al ser testigos en la realización de este programa que nuestras raíces cristianas evangélicas son antiquísimas y para la honra del Señor, la Iglesia Cristiana Evangélica ha participado forjando la historia de nuestro país, asegurando en sus registros y manifiestos que son muchos los personajes, como el coronel Gustavo Adolfo Ospina, en testimonio para este programa, Colombia y el mundo, que los nuevos creyentes continuamos haciendo patria a través de la vida y obra de personajes fundamentados en aquel que rige los designios de todas las cosas. Dios ha comenzado a seducir con su voz apacible el corazón de grandes personas de esta nación, para que su nombre sea exaltado a través de todos los tiempos. El coronel Ospina, participando de esta verdad cristiana, ha decidido, como él mismo lo dice, pedir el retiro de la Fuerza Aérea y dejando la oportunidad de llegar a ser general de la República de Colombia para convertirse más bien en un soldado de Cristo y que el Todopoderoso sea la autoridad máxima en su vida. Para este joven militar cristiano, las cosas fueron relativamente fáciles, ya que, como él lo afirma, por ser militar está acostumbrado a recibir órdenes. Y al empezar a escudriñar la palabra, notó que en la mayoría de sus escritos se establecía mayormente mandatos, por lo cual le fue muy familiar a la hora de la práctica.
en su pensamiento de disciplina, como él dice, está sujeto con facilidad a cualquier autoridad. Y de mayor manera, la de nuestro Santo y Sagrado Redentor, el poderoso Dios. El hombre es como un árbol. Un buen árbol, dice la palabra, que debe dar fruto. Y en ese momento de pronto yo me preguntaba, ¿qué fruto estoy dando yo? Tú sabes que estás cumpliendo en la Fuerza Aérea, estás teniendo resultados allí. Y de pronto sí había algunos frutos, pero de pronto en mi corazón había algo más. Empecé a entrenarme en el área de liderazgo. El entrenarme en el área de liderazgo me dijo con una organización que se llama Vivir Mejor. Y el doctor Nelson, que es el presidente de la organización, me dijo algo como, si tú quieres liderar personas, tienes que liderar primero tu propia vida. Y empezamos a hacer un confrontarse con uno mismo, de ver cómo están las cosas, cómo está tu vida, cómo está tu área laboral, tu área sentimental, tu área económica, tu área profesional, tu familia. Y entonces uno empieza a encontrar que hay algunas carencias y algunas falencias, por lo cual uno busca muchísimas veces llenar esos espacios con esto que el mundo te ofrece. El entrenarme en esto me permitió en mi vida que el terreno se allanara, para que más adelante llegara Jesús y con sus lazos de amor me llevara a la iglesia y a sus pies. Y bueno, de ahí tomé unas decisiones. Como militar de pronto se me hizo más fácil tomar decisiones y cumplir lo que Dios nos manda, sus preceptos. Y pues pienso que eso ha sido fundamental para mucha de la bendición que estamos recibiendo, mi familia y mi vida, ¿no? Estamos recibiendo. Y ahora pues también estamos impartiendo y llevando a otras personas. Por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que esperar. Con cámara en mano y micrófono recorreremos toda la nación en el nombre del Señor para mostrarles Visitación. Si somos de bendición para su vida, en pantalla ha estado saliendo la cuenta de la BBVA en donde usted puede depositar una ayuda que será importante para que nosotros nos podamos desplazar y mostrar la gloria de Dios, no solamente en los pueblos, sino en las naciones. Y hablando de liderazgo, para entender el plan de Dios sobre todo dirigente, podemos ir en dos ideas. Y como primer baluarte, los líderes del cristianismo son levantados de sus propios planes para hacer los planes de Dios. Y es por eso que la importancia del que dirige una comunidad o se especializa en enseñarla con la profundidad que solo tiene la Sagrada Escritura, radica en cambios de vida, no solo hablados, sino vivenciales. En segundo lugar, el líder cristiano debe descubrir su principal blanco para el engaño, el pecado. En el caso de aquellos que no aman a nuestro Dios, los ataca con engaño en todo nivel de liderazgo. Los líderes políticos, militares, económicos, educativos, sociales, familiares y de otras clases se convierten en el objetivo de sus falsedades. ¿Por qué? Porque son quienes controlan el destino de la humanidad. Alguien ha expresado que si peca un hombre solitario, solo él se ve afectado. Si peca un hombre de familia, su acción afecta a toda su casa. Y si el pecado lo comete un dirigente local, toda la comunidad se resiente. Si el líder que gobierna una determinada estructura social, toda la sociedad sufre las consecuencias. Si se trata de un dirigente nacional, su pecado afecta a toda la nación. Y si el culpable es un líder mundial, todo el mundo resulta dañado. ¿Quién puede olvidar a Adolfo Hitler? Cuando peca un líder del pueblo de Dios, es posible que una iglesia, una institución
o un hogar cristiano resulte dañado o hasta paralizado. ¿Quién puede argumentar a esto? Todos somos en cierta medida víctimas de los actos pecaminosos de dirigentes religiosos, utilizados por los medios de comunicación para el descrédito de la Iglesia de Dios. Por ello, cuando se viene a Cristo, se piensa y se debe parcializar nuestra vida en responsabilidades, porque el amor de Dios nos llamó en su fraterna voluntad a vivir empecinados en ser ilustradores de un evangelio que santifica, para cambiar radicalmente los hombres que no conocen de Dios. Es una responsabilidad que todos los militantes en este ejército de valientes cristianos tenemos, como la función principal, honrar a Dios y bendecir esta tierra bañada de maldades, por personajes oscuros que no honraron a Jesús y fueron caminantes de procesos destructivos. El gran Dios, que en estas crónicas cristianas de historia y vida yo predico, no solo santifica y aparta a sus siervos, líderes, para la obra de sus ministerios, sino que también les bendice en el área económica, enseñadas en la palabra bíblica, para honrar con sus frutos, llegados respaldando al que honra el poderoso evangelio de Jesucristo. Al recibir a Jesús en mi corazón, esto ha permitido que haya una bendición financiera, porque he entendido los principios financieros del reino, he entendido el diezmo, he entendido la ofrenda, la siembra, las primicias, y son leyes espirituales que nos bendicen muchísimo, y en la parte financiera ha sido una bendición impresionante. Ahora, al tener esta bendición, yo he empezado a notar que en mucha parte de la iglesia cristiana falta un poco de compromiso de los cristianos con esos principios financieros, y entonces recibimos la sanidad interior, le entregamos nuestra familia a Dios, le entregamos nuestra casa, pero nuestras finanzas no se las entregamos. Hay mucha carencia de esa parte de principios, pero no es que no los enseñen, o no es que no los conozcan, no los practicamos. Entonces a mí me parece importante ir a la iglesia cristiana a contarle y a decirle, mire, los principios financieros funcionan. Yo no vivo de un diezmo, no vivo de la ofrenda. Muchas veces nosotros pensamos que el pastor pide el diezmo y la ofrenda en la iglesia, porque pues claro, él vive de eso y la iglesia se mantiene de esto. Pero a mí me gusta ir, y de hecho ya lo estamos haciendo en las diferentes iglesias, a contarles y a decirles, mire, nosotros estamos teniendo el resultado, no vivimos del diezmo y de la ofrenda o de la siembra. Antes lo hacemos, lo practicamos el diezmo, practicamos la ofrenda, la siembra inclusive, ya hemos llegado a sembrar autos en ministerios. Entonces es algo que simplemente es un estilo de vida, es como yo he vivido el cristianismo, el tener a Jesús en mi corazón. En el libro de Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 4, la Biblia nos da una descripción detallada sobre el comportamiento que debe tener una persona que está en autoridad, y también de la manera como se debe comportar alguien que sencillamente es un ciudadano. Las autoridades superiores, dicen las Escrituras en el versículo 1, son los gobernantes y funcionarios del gobierno, aun si no son cristianos. Agradecemos a Dios de que el Evangelio puede alcanzar a funcionarios del gobierno, como senadores, representantes a la Cámara, alcaldes, militares y policías. Pero debemos reconocer que incluso un funcionario inconverso del gobierno es un ministro de Dios. Si no podemos respetar a la persona, debemos respetar el cargo ordenado por Dios. Los gobernantes son terror para los malos, no para los buenos. De modo que los que viven como cristianos consistentes no tienen necesidad de temer. Por supuesto, donde el gobierno se opone abiertamente a Cristo, el principio a seguirse es lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Cuando dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron:
es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero tenga presente que Dios ordenó el gobierno humano. La iglesia no debe llevar la espada. El gobierno lo hace. Dios ha establecido 3 instituciones en la tierra: el hogar, la iglesia y el gobierno humano. Sus funciones no deben superponerse. Cuando así ocurre, hay confusión y problemas. Yo quiero invitarlos hoy a que recibamos a Jesús en nuestro corazón. Para mí ha sido una bendición, mi familia ha sido transformada, mi economía ha sido transformada a unos niveles que nunca antes había visto, y sé que es un inicio. La economía se está proyectando muchísimo más, nuestra familia está teniendo unas proyecciones muchísimo mejores. Yo los invito a que reciban a Jesús en su corazón, no como una religión, no como otra religión, sino como un estilo de vida. Tú donde me estés viendo, puedes tener acceso a la palabra, a la Biblia. Allí puedes encontrar un ejemplo de vida que fue Jesús. Allí puedes encontrar muchísimas cosas que te van a aportar para tu vida. Simplemente es tomar una decisión. Simplemente es decir, sí, yo quiero cambiar lo que estoy teniendo ahora. De pronto lo que tú tienes ahora no te está llenando. Solamente tienes, no sé, trago, mujeres, desorden en tu vida. Y puede llegar un momento en el cual tú digas ya no más. Y ese momento es ahora. Simplemente di ya no más. Comunícate con nosotros, busca de Dios, busca la palabra, que yo sé que tu vida va a ser transformada. Bueno, seguiremos haciendo una visitación en sus casas para recordarles la importancia como Dios mira a Colombia y la manera como se está manifestando su Santo Espíritu obrando en los corazones de los hombres. Quiero también recordarles a que tenga un encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que su Santo Espíritu sea guiándole en todo lo que usted emprenda. Recuerde que nosotros somos Visitación y estaremos de nuevo con ustedes allá en sus casas. Dios les bendiga. 喂，你好，我姓张，张福生，I'm from Canada. Ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland. Blessings to you all. in My Bayern. name is Danielle and I'm from the United Hallo, States. mein Name ist Ann-Kathrin Farnbacher. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem... Hello, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores, soy del país del Perú y Quito. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto fue una visitación con el pastor Uber Lozano. ¿No tienes amigos y amigas solteros en tu iglesia? ¿Piensas que estás solo o sola y te sientes frustrado? Por eso el Ministerio Internacional Generación de Linaje, apoyado por pastores y ministerios a nivel interdenominacional de Latinoamérica, te invita para que visites nuestra página web www.christianlovelatin.com. Empieza tu primer paso a relacionarte con otros creyentes, solteros y solteras de América Latina.